Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Lo que están por escuchar son 3 historias perturbadoras ocurridas a militares. Personas que perdieron la vida en combate o lo dejaron todo atrás como una herida que jamás quieren volver a recordar. La historia que están a punto de escuchar es una que, durante los últimos 70 años, se ha dejado marchitar en los corazones de los pocos que aún lo recuerdan. De los 12 de nosotros presentes ese día, solo quedo yo, y mi propio final se acerca rápidamente. Escribo esta historia con mano temblorosa únicamente para consolarme en mis momentos finales. Y espero que cualquiera que pueda descubrir este documento se abstenga de juzgarme a mí o a mis compañeros. Les recuerdo que eran tiempos diferentes y difíciles. Recuerdo claramente estar sentado en mi tienda de campaña con mis compañeros soldados en las afueras de Berlín, acurrucados alrededor de una radio de onda corta y escuchando los juicios de nuestros enemigos de la nación. Algunos de ellos fingieron locura, otros se declararon culpables, dieron relatos desgarradores de cada detalle y cada crimen cometido por su mano o bajo su vigilancia. Mis favoritos, sin embargo, eran los que se declaraban inocentes, aquellos que siempre decían, «Solo estaba siguiendo órdenes». Siempre tenía que preguntarme qué diría si la guerra hubiera terminado con Moscú bajo el águila de hierro. ¿Qué haría yo si estuviera sentado justo así como ellos lo están ahora? ¿Qué diría si me pidieran que justificara mis acciones de guerra? Creo que sé exactamente lo que diría y sería lo mismo que los hombres que están siendo abucheados por todo el ejército rojo, excluyendo a los 10 reunidos en la tienda. Verán, los 2 más afortunados de nosotros ya habían muerto. Era una aldea tranquila en el este de Alemania el 24 de diciembre de 1944. Teníamos órdenes de buscar a los soldados que acechaban para emboscar la columna principal del ejército. Nuestro sargento Iván tomó la delantera. El resto de nosotros quedamos detrás de él. El clima estaba lloviendo intensamente, oscureciendo nuestra visión. Un fuerte crujido me llamó la atención e inmediatamente caí sobre mi estómago. Olí humo y escuché un golpe en la tierra a unos 3 metros por delante de mí. El sonido de los disparos rugió en mis oídos cuando devolvimos el fuego. No teníamos idea de dónde había venido el disparo, así que cada uno de nosotros hizo su mejor conjetura y disparó en cada dirección. Sabíamos que no le pegaríamos al tirador, pero teníamos la esperanza de asustarlo. Decidí detener el fuego para cubrir a mis compañeros mientras recargaban sus armas. Cuando cesaron los disparos, miré atentamente las casas cercanas. Un movimiento rápido junto a una valla al borde de la carretera llamó la atención, y rápidamente disparé un par de rondas a la masa oscura. Al menos uno de mis disparos debió haber aterrizado, por lo que fuera cayó al suelo inmóvil. A estas alturas mis compañeros soldados habían terminado de recargar, por lo que expulsé mi cargador y coloqué uno nuevo en su lugar. Estuvimos todavía un rato esperando el regreso del fuego. Cuando nunca llegó, Iván se agachó y caminó silenciosamente hacia el cadáver. Sintió el pulso y luego regresó con nosotros. «Sí, lo tenemos», dijo. En sus ojos vi algo que no había visto antes, una especie de profunda tristeza y pesar. No importa cuánto insistiera, él nunca me diría la razón. Nos paramos y caminamos casualmente hacia la casa de donde había venido el tirador. Esperamos un momento e Iván plantó firmemente su pie en el piso, alzándose para derribar la puerta, cuando una ráfaga de escopeta atravesó la puerta. Iván cayó al suelo acribillado por perdigones. Devolvimos el fuego a través de la puerta y luego lo derribamos rápidamente con la culata de nuestros rifles. Adentro, vidrios rotos cubrían el piso y agujeros de bala estaban esparcidos por las paredes. En el suelo había una mujer joven que recibió 4 disparos de muerte. En su mano derecha tenía la escopeta que mató a Iván. Habíamos tenido más que suficiente de este maldito pueblo. Saqueamos la casa tirando mesas y llenándonos los bolsillos de objetos de valor. Cuando terminamos tiramos lámparas de gas al suelo y tiramos fósforo sobre el líquido acumulado. Dejamos la casa en llamas. Solo una vez que estuvimos afuera de nuevo oímos los lamentos. Para entonces las llamas se habían apoderado y era demasiado tarde para volver a entrar al edificio.
La madre había escondido a su bebé antes de volverse para luchar contra nosotros, y no la habíamos encontrado antes de incendiar la casa. Los lamentos continuaron durante unos minutos antes de quedarse en silencio entre el crepitar de las llamas. El hombre salió de un edificio calle abajo y corrió hacia nosotros. El hombre gritaba alemán. Nuestro traductor lo miró boquiabierto y cuando levantamos los rifles levantó la mano para detenernos. El alemán pasó junto a nosotros y se acercó al edificio en llamas. Vaciló brevemente en la puerta antes de cruzar. No le importó que estuviera quemándose. Él nunca volvió a salir. Cuando el fuego se apagó ya no pudimos verlo. El resto de nuestra misión transcurrió en silencio. Cuando regresamos a donde venimos, encontramos gente parada en la calle observándonos. Algunos estaban enojados, otros tristes, pero la mayoría solo tenía una mirada en blanco. Todavía puedo ver esas miradas en blanco en mis pesadillas. Cuando pasamos por la calle me detuve. No anuncié a nadie en particular que tenía que hacer una filtración. Nadie lo creería, pero eso no me importaba. Entré en el caparazón de la casa que habíamos destruido. Allí en el suelo del dormitorio vi el esqueleto de un hombre aplastado bajo una viga de madera, con una colección más pequeña de huesos deformes en sus brazos. Era el cuerpo calcinado del bebé. En el patio, junto a la cerca, había un niño con una pistola de juguete vestido con el enorme uniforme de un soldado alemán. Esa noche todos tuvimos pesadillas. El hombre con sus ojos salvajes nos dijo a cada uno de nosotros que volvería por nosotros uno tras otro. Al día siguiente nos habíamos reunido juntos, nos habíamos entregado a nuestros deberes. Habíamos luchado mucho para no pensar en el hombre que gritaba y el bebé que lloraba. No hace falta decir que uno a uno con el pasar de los años fuimos muriendo. Aquí uno de nosotros se cayó de una torre que estaba construyendo. En otro, una forma agresiva de cáncer apareció de repente en el cerebro. Nunca fue bastante obvio al principio, pero con el tiempo todos sabíamos lo que estaba pasando. Cuando éramos solo dos con vida, solo Joseph y yo, él había venido a visitarme. Cuando llamó a la puerta pensé que había llegado mi hora, pero debería haber sabido que sería el último. «¡Viene por mí!», había dicho Joseph. «Es mi momento ahora, hombre. Ya no hay más tiempo». Me hubiera gustado consolarlo, asegurarle que todo era una coincidencia, pero ambos sabíamos que no era así. Esa noche Joseph lloró en mi hombro y yo en el suyo. Lo siento mucho», había sollozado. No lo sabía. Al día siguiente se pegó un tiro en su departamento. Eso fue hace una semana y ahora es mi turno. Sé que él viene por mí. Todas las noches mientras duermo me mira a los ojos y sonríe. Cada noche sonríe más ampliamente. Anoche empezó a hablar, en silencio, tan silencioso que no pude escuchar nada de lo que decía, aparte de distinguir que estaba hablando. No quiero escuchar lo que tiene que decir. No puedo dormir esta noche. Me quedaré despierto lo más tarde posible y antes de dormir subiré al techo y me pararé en el borde. Yo debo hacerlo. No puedo saber qué horrible destino me depararía si no lo hago. Él disparó contra nosotros. La mujer mató a Iván. No podríamos haber sabido sobre el bebé. Solo estábamos eliminando la resistencia. Eso es todo. Solo seguíamos órdenes. Solo siguiendo simples y llanas órdenes. Inundada de terror, me quedé tumbada en la cama, saltando y estremeciéndome con cada crujido. La vieja casa de campo siempre había hecho esos ruidos por la noche. Las vigas crujirían, las ventanas golpearían y el viento aullaría por la chimenea. No siempre había tenido tanto miedo de estos sonidos, pero de nuevo, no siempre había estado sola. Mi esposo y yo nos mudamos a este pueblo hace 5 años. Acabábamos de casarnos y la casa era perfecta para nosotros. Admito que estaba un poco gastada por el clima, pero mi esposo Paul podía pagarlo y había un trabajo disponible como administrador de correos del pueblo. Compró la casa, aceptó el trabajo y estábamos felices. Oh, tan felices aquí.
El viento podía gritar asesinato sangriento y la misma casa podía temblar, pero con Paul aquí no temía de nada. Aunque eso fue antes de la guerra, antes del alistamiento, antes de que enviaran a nuestros hombres a luchar, pudrirse y morir en esas horribles trincheras de Francia. Así que sí, me quedaba sola en una noche fría y ventosa, asustada tanto por las cosas sobrenaturales que podrían estar sobre en la casa sin asentar, como asustada por los peligros demasiado terrenales que enfrentaba mi esposo al otro lado del canal. Es algo extraño. Algunas cosas dentro de un contexto determinado pueden ser aburridas y no requieren ningún pensamiento o atención, aunque en contexto diferente, el ruido en este caso puede ser aterrador. El ruido que escuché esa noche sería el contexto correcto, muy aburrido pero aterrador. Pero en la cama, sola en mi antigua casa, este sonido me asustó hasta los huesos. Alguien acababa de abrir la puerta principal y caminaba hacia las escaleras. Perdí la sensibilidad en mis pies. Mis manos hormigueaban con alfileres y agujas y mi boca se secó mortalmente mientras escuchaba las pesadas botas caminar penosamente por las tablas del piso, acercándose más y más a las escaleras. Mi estómago se revolvió como si estuviera intentando expulsar físicamente este miedo venenoso y tangible de mi cuerpo. No tuve tiempo de reaccionar más cuando las botas subieron corriendo las escaleras y una mano rodeó la puerta de mi dormitorio. Estaba a punto de desmayarme cuando apareció la cara del hombre. Cuán pronto y cuánto cambió todo en un instante. Le grité y lloré mientras saltaba a sus brazos. ¡Paul! ¡Vaya, me asustaste! ¡Estás en casa! Ambos nos sentamos en la casa llorando mientras él luchaba por encontrar las palabras para explicar su regreso. Me explicó todo sobre el bombardeo que sufrieron, su tiempo en el hospital del ejército con Reg, que resultó ser tanto mi vecino como el marido de mi mejor amiga Meg. Paul le explicó las cicatrices de la metralla en sus brazos y espalda, su alta de servicio y cómo Reg también debería ser dado de alta pronto. Poco tiempo después se retiró de la cama sin siquiera comer un bocado. Dormí profundamente esa noche. Paul estaba levantado y vestido cuando me desperté a la mañana siguiente. Dijo que no tenía tiempo para desayunar porque se dirigía a la oficina de correos para reanudar sus deberes como director. Encontré esto un poco inusual. Sin embargo, no dije una palabra. Simplemente estaba feliz de tenerlo en casa e imaginaba que se estaba adaptando a la vida casera. Paul se había ido durante 2 horas cuando regresó con un enorme saco de cartas que arrojó rápidamente sobre la mesa de la cocina. Se sentó clasificando la correspondencia durante aproximadamente 1 hora, y no pude evitar notar que había colocado aproximadamente 2 docenas de cartas en el pequeño cubo de basura de hierro que teníamos junto a la estufa. Al notar mi curiosidad, Paul explicó que eran basura y que debíamos quemarlas. Luego, con una dureza que nunca había escuchado en su voz, me dijo que no abriera ni leyera ni una sola. Todas debían ser destruidas y nada más. Después de dar a conocer sus demandas, se fue a sus rondas. En el momento en que se perdió de vista, agarré las cartas en la papelera de hierro e hice lo que me dijo quemándolas en la estufa una por una. Después de un rato, comencé a notar un patrón. Todas las cartas iban dirigidas a mujeres de nuestro pueblo o de pueblos vecinos. Todas y cada una de ellas tenía el sello del ejército. Esto me dejó perpleja, pero mi confusión general dio paso al horror cuando encontré la 8ª carta. Esta estaba dirigida hacia mí. Temblando y perdiendo más compostura con cada segundo que pasaba, abrí la carta y comencé a leer. Era una carta oficial para mí, ofreciéndome condolencias e informándome que Paul, mi esposo, junto con toda su compañía, habían muerto en acción. Tontamente arrojé la carta a la estufa, destruyéndola. Después de unos momentos de llanto sin sentido, miré las otras cartas. La última pieza de correo estaba dirigida a mi vecina Meg. Paul llegó a casa más tarde ese día. Por segunda noche consecutiva se negó a comer. En ese momento comencé a darme cuenta de que no solo no lo había visto comer ni beber desde que estaba en casa, sino que tampoco lo había visto dormir. Momentos después, Paul interrumpió mis pensamientos, preguntándome fríamente si había destruido las cartas como él me lo había dicho. Asentí con la cabeza para decirle que sí. Después de todo, era casi cierto. Había destruido todas las cartas, todas menos una, la carta dirigida para Meg. Esa noche en la cama, aunque mis ojos estaban cerrados, podía sentir a Paul mirándome. Él se quedó mirándome durante horas.
Cuando finalmente se levantó de la cama poco después de la medianoche, me imaginé que era porque estaba seguro de que me había quedado dormida. Agudicé mis oídos, podía escucharlo abajo hablando en voz alta con una extraña voz. Era la voz de Paul, pero no lo era. Y no era inglés lo que estaba hablando, ni ningún otro idioma que reconocía. A la mañana siguiente me desperté y encontré a Paul igual que antes, vestido con la misma ropa, rechazando el desayuno y de camino al trabajo. Pero ese día tenía un plan. Si pudiera llegar a Meg y mostrarle la carta, las dos podríamos pensar en una manera de salir de este infierno. Estuve a punto de perder la compostura de nuevo cuando llamé con firmeza a la puerta de mi vecina. Ella abrió la puerta sonriéndome ampliamente de oreja a oreja. Antes de que pudiera derrumbarme, mostrarle la carta y explicarle lo que había sucedido, ella dijo 5 palabras. «Reg vino a casa anoche». Y con esas pequeñas palabras aplastó cualquier esperanza que tuviera de escapar de esa pesadilla. Luchando contra los nudos en mi estómago, logré preguntarle a Meg dónde estaba Reg y ella me dijo que había acompañado a Paula a la oficina de clasificación de correos del condado para aceptar un nuevo trabajo agradable. Todo esto que te cuento sucedió hace 3 meses. Desde entonces, docenas de hombres han vuelto a casa. Sin excepción y gracias a Paula, todos les han dado trabajo en la oficina de correos y otros servicios de comunicación. Ahora cuando me acuesto en la cama por la noche, tiemblo y no dejo de pensar cómo es posible que todos los caídos en guerra siempre regresen a casa. Los ruidos de la casa ya no me asustan, pero cuando mi marido pasa por nuestra casa durante su ruta postal se me hiela la sangre. Hay algo extraño en ese lugar suyo donde trabaja. Algunos piensan que es el infierno, otros dicen que regresan del mismo cielo, pero lo que yo sé es que no tengo idea de si realmente son ellos genuinamente y no impostores. Roger miró alrededor del desierto una vez más. No había nada más que el cielo despejado y la arena esparcida por el viento, con algunos cactus salpicando el paisaje. Sin nada más que hacer, revisó su pistola, sabiendo ya cuántas balas tenía. Su arma estaba llena. Roger se ajustó el casco, suspiró y se volvió hacia Elliot. ¡Qué pérdida de tiempo! Hace mucho calor con este uniforme, maldita sea, odio ser llevado de misión en el desierto. La arena parece ser que es una amenaza mayor que cualquier otra cosa que haya visto hasta ahora. Roger recogió un puñado de polvo amarillento y lo dejó escurrir entre sus dedos aguantados. Ni me lo digas, realmente no hay ninguna amenaza real aquí. No recuerdo la última vez que vimos algo. Elliot respondió mirando hacia el horizonte. Su frente goteaba largas gotas de sudor y brillaban ante la luz del sol. Sus pesadas botas se hundían ligeramente en el suelo, lo que le hacía tener que reposicionar constantemente los pies. Yo tampoco, aún así es mejor que quedarse atrás en la base siendo regañados por el sargento Brice. Elliot entrecerró los ojos. Quizás debiste decir sargento Hills. El sol caía pesadamente sobre los soldados mientras avanzaban sin apenas molestarse en comprobar su entorno. El paisaje era casi completamente plano, sin una sola pendiente a la vista, aparte de un grupo de dunas curvas que se extendían a lo lejos. Algunos chicos me están hablando de este lugar, ¿sabes?, dijo Elliot. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Era una especie de historia extraña o algo sobre una teoría de conspiración. Supuestamente el ejército desarrolló algo extraño como un robot cibernético tratando de convertirse en el mejor soldado del mundo, como en las películas. La cosa dijeron que era como un sintetizador de Fallout. Alambres expuestos, chapado de metal en forma de humano y todo eso. ¿En serio? No te creo. Bueno, continúa. Entonces hicieron el marco, la conciencia de la cosa y querían ponerle emociones como una prueba antes de darle órganos y cosas así, ya sabes, para intentar acercarlo lo más posible a un humano para que se mezclara entre ellos. También le dieron un montón de habilidades especiales como superpoderes. Nadie sabía qué tipo de superpoderes, pero había muchas sugerencias de todo tipo.
Cosas como visión láser y ametralladoras secretas escondidas bajo sus brazos. Vaya, suena como un montón de mierda para mí. Los soldados siempre están inventando cosas para entretenerse, amigo. ¿Qué bajo has caído, ah? Sí, pero aquí está la cosa. Cuando le dieron emociones, fueron demasiado lejos con él. Terminaron haciéndolo demasiado real. Así que no quería pelear y esas cosas, solo quería una vida normal. Y antes de que pudieran desmontarlo y empezar de nuevo, se fue corriendo hacia el inmenso desierto. Algunos de los muchachos dijeron que lo vieron el otro día abatido en su estructura de metal. No sé si eso sea cierto. ¡Ja! Tal vez podamos echarle un vistazo, hacer que esta implementación sea al menos útil, ¿no lo crees? Puede que allá haya algunos objetos. Asintiendo con la cabeza, Elliot caminó tranquilamente al lado de Roger, notando una sensación cada vez más siniestra a medida que las dunas se acercaban. En su mayoría eran lisas y con curvas, con algunos grandes trozos de roca esparcidos alrededor asomando de la arena. Roger se dirigió a la cima de una de las laderas mirando el horizonte brillante. Una pequeña abertura asomaba desde el costado de una de las dunas que parecía conducir a una caverna de algún tipo. Intrigado, Elliot entró silenciosamente, olvidándose de informar del descubrimiento a Roger en su curiosidad. Tomó unos segundos de ajuste antes de que los ojos de Elliot pudieran distinguir algo. Las paredes de la caverna estaban cubiertos de extraños grabados que se extendían por el techo. Sin embargo, estas huellas no parecían las de un humano o las de un animal. Elliot pasó las manos por las marcas. Cuanto más miraba los signos, más parecían palabras o frases. Podía distinguir una de ellas. Solitario, tan solitario. Eso es lo que decía la frase. Dando un paso hacia atrás, Elliot jadeó mirando frenéticamente alrededor de las paredes una vez más. Era el mismo mensaje grabado en todas partes. Solitario, tan solitario. Solitario, tan solitario. Elliot salió corriendo de la caverna. La anterior sensación de pavor ahora abarcaba todo su cuerpo. ¿Roger? Los brazos de Roger se movían levemente, su rostro apuntaba hacia el cielo. La piel de sus piernas comenzó a desprenderse, dejando al descubierto una superficie de color cromo. En unos segundos, el cuerpo de Roger se había desprendido como piel de serpiente y su uniforme cayó a la arena. Y de pie en el lugar de Roger, un androide grisáceo estaba colocado con el sol brillando en su entorno pulido. ¿Por qué lo intentaste? La voz del robot era ligeramente metálica, como un motor monótono de conversión de texto a voz. La boca de Elliot se abrió por la sorpresa. Roger tenía una familia. Podía sentir su recuerdo de ellos en el fondo de mi conciencia. Es un efecto secundario del proceso. Al apoderarse de un cuerpo, obtengo acceso a sus recuerdos. Roger tenía una esposa y un hijo. Otro sentimiento más que nunca conoceré realmente. Continúa el androide. El montículo flácido de la carne marchita de Roger rodó lentamente por la pendiente, amontonándose a los pies de Elliot. Elliot sintió como si fuera a vomitar. Solo puedo albergar la apariencia de un cuerpo una vez que éste está muerto. Así fue como fui programado. Fue una táctica de infiltración de mis diseñadores. Supongo que funcionó después de todo. Roger estaba muerto antes de que te enviaran con él. Ayer lo encontré solo en el desierto, separado de los demás soldados. De todas maneras estaba perdido, supongo. Aunque eso no me hace sentir del nada mejor. Hubo una larga pausa, el viento empezó a silbar entre las dunas. Solo quería fingir que soy humano. Imaginar que tengo amigos, gente con la que hablar y escuchar. No hay nada que hacer, nadie con quien hablar aquí. Todos me lastiman, Elliot. Me destrozaron y me reconstruyeron una y otra vez hasta que me dieron conciencia propia. Los científicos, los doctores, nunca podré volver. Sería desechado por piezas. Elliot apuntó su rifle directamente hacia el androide, vaciando todo su cargador en la criatura. Los sonidos ensordecedores de los disparos resonaron en el desierto y se extendieron por millas. «Soy a prueba de balas. ¡Adelante! ¡Mátame!», continuó la voz cansada del androide. «No eres el primero en intentarlo».
Las balas rebotaron en el revestimiento metálico de la máquina como granizo en el parabrisas de un automóvil. Exasperado, Elliot apuntó su arma hacia abajo, mirando inexpresivamente los restos de Roger como su piel. ¡Maldita sea! ¡Él era mi amigo! Considérate afortunado por lo que has tenido, ya que desconozco la alegría de la amistad. Elliot frunció el ceño. ¿Qué eres? ¿Qué diablos eres? La máquina se volvió hacia Elliot, exponiendo sus ojos robóticos y bulbosos. Su rostro era inexpresivo e incapaz de transmitir ni una sola emoción. Realmente no tienes idea, ¿verdad? Eres apenas menos máquina que yo. ¿Quieres que te enseñe lo que sé? Lentamente el robot pasó por encima del uniforme de Roger. Sus movimientos eran bruscos y antinaturales. Un silencio zumbido escapaba de su cuerpo cada vez que daba un paso. Antes de que Elliot tuviera la oportunidad de reaccionar, tomó una pistola de la arena y disparó una bala directamente a través de la sien de Elliot. Elliot tropezó hacia atrás y se derrumbó de espaldas contra una roca. Aturdido, Elliot gradualmente se puso de pie. Él estaba vivo, llevando una mano temblorosa a su cabeza. Pudo sentir dos cables chispeantes asomando de su piel donde la bala había atravesado. En el lado de donde salió la bala, sintió un gran chip de computadora incrustado dentro de él. Una voz mecánica resonó en su cabeza. Detectando daño estructural, reparando heridas inmediatamente. Una oleada de dolor inimaginable se acumuló rápidamente en la sien de Elliot. Gritó violentamente, un chorro de sangre fluyó por su rostro. La abertura se estaba quemando por sí sola. La piel rota volvía a unirse en ambos extremos. Apretó los dientes al borde de las lágrimas. Pasaron unos segundos más y la herida se había curado por completo. Eres un prototipo como algunos de nosotros. Me di cuenta por el brillo de tus ojos. Todos los prototipos tienen ese brillo. Eres parte humana, parte máquina. Roger no era un prototipo, pero creo que eventualmente se habría convertido en uno si hubiera sobrevivido unas pocas semanas más en la base. ¿Qué diablos me hicieron a mí? Jadeó con las manos agarradas a ambos lados de la cabeza. Lo que le van a hacer a todo el mundo. ¿Por qué hacer un soldado definitivo cuando puedes ganar millones a través del milagro de la cibernética? Por supuesto no está destinado a averiguarlo. Hay un dispositivo en tu cabeza que borra la memoria de ver los cables y los chips de computadora si se lesiona en el campo. También funciona para ver las lesiones de otras personas. Si te hubiera disparado en la pierna ya te habrías olvidado de que había alguna lesión. Elliot buscó a tientas con su pistolera y finalmente sacó un cuchillo estriado de su cintura. Con un poco de vacilación se clavó el cuchillo profundamente en el brazo, rasgando la carne como si fuera papel. Una serie de luces intermitentes y tarjetas verdes se expusieron, cubiertas por una capa viscosa de piel rota. Elliot cayó de rodillas, gritando cada vez más de agonía. ¿Qué soy yo? En rabia psicótica, Elliot dejó caer el cuchillo y comenzó a arrancarse el hardware, lanzándolo descuidadamente por el aire. Alambres de metal y astillas resistentes volaron de su antebrazo, esparciéndose por la arena. Pronto solo quedó un espacio vacío, desprovisto de huesos o músculos. ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por favor, hazlo! Elliot suplicó al robot arrastrándose por sus patas metálicas. No, tú no eres el primero en pedírmelo, respondió mirando a Elliot con lástima. Parloteando locamente, Elliot saltó desde lo alto de la pendiente y aterrizó sobre el cuello con un crujido salvaje. El robot miró su cuerpo destrozado mientras la carne en el viento se amontonaba lentamente sobre el soldado y el desierto se lo tragaba por completo. La vida de un militar es tan solitaria, tan vacía.